Lamentaciones 3, 1 al 4 y 17 al 24 vamos a leer esta porción de la palabra de manera alternada, comenzando nuestras hermanas y continuamos los hombres. Y decimos todas: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Juntos. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Amén. 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 Gloria a Dios por su palabra y hoy continuamos reflexionando la palabra de Dios en nuestro tema. ¿Por qué sufre el justo? Hemos estado tratando este asunto desde domingos anteriores y hemos estado dedicando tiempo a esta reflexión en la palabra de Dios por los domingos que van en este mes de julio. Hemos leído esta porción de la palabra y parece la médula de lo que está experimentando Jeremías en el libro de las Lamentaciones. El sufrimiento, amados hermanos, es una de las causas de mayor incertidumbre y de preguntas constantes en nuestra vida, particularmente en relación con Dios y lo que Dios hace cuando yo no lo estoy pasando bien. Tiene mucho sentido porque la mayoría de las veces que nos hablen de Dios puede significar algo esperanzador, pero para quien no tiene la certidumbre de un trato con Dios, quien no tiene conocimiento acerca de que es posible vivir una relación con Dios que signifique algo cuando yo estoy sufriendo, seguramente la pregunta permanecerá allí. Y hay diferentes cosas que escuchamos. Y una de las cosas más comunes que oímos, una de las cosas más populares que dicen las personas que creen en Dios y que tenemos a nuestro alrededor, es que el sufrimiento no es de Dios. El dolor no es de Dios. Nada de lo malo que pueda pasarnos en la vida es de Dios. Lo incómodo, lo adverso, lo que no nos gusta, no puede venir de Dios. Incluso la muerte no pueden venir de Dios. Y esto parece tener mucho sentido. Algunos de nosotros estamos impresionados pensando de esta manera. Pero, hermanos, desafortunadamente esto no tiene sustento bíblico. No hay sustento bíblico en estas afirmaciones, porque la Biblia declara que Dios es soberano y aún la muerte, la adversidad, el infortunio, el desastre más grande, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, todo está bajo la potestad absoluta de su voluntad soberana. Él es Dios, nada escapa a su soberanía. No nos engañemos pensando que alguien tiene un poder tan grande que puede hacer que lo que Dios ha determinado hacer se interrumpa y se eche a perder, y entonces Dios esté conflictuado contra la pared, no sabiendo qué hacer y desesperado porque se le salieron las gallinas del huacal. Eso no es cierto. No es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces hoy vamos a ocupar un momento breve para exponer brevemente, insisto, cuáles son las razones de nuestro sufrimiento, porque hemos estado reflexionando en la pregunta: ¿por qué sufre el justo?
Bien, voy a dar 10 razones fundamentales. La primera de ellas comienzo a enumerar rápidamente, el tiempo es demasiado breve. En primer lugar, sufrimos principal y esencialmente por nuestra ruptura con Dios. El hombre está lejos de Dios y eso es doloroso. Génesis 3 nos dice claramente que a partir de la caída del hombre, cuando desobedeció, Dios lo separó de su gloria y por lo tanto el hombre va a padecer, va a sufrir. Desde el nacimiento, con dolor, darás a luz a tus hijos. En la labor cotidiana, con el sudor de tu frente, cosecharás el fruto de la tierra. En segundo lugar, sufrimos por causa del pecado. Esto significa prácticamente en lo aplicativo en nuestra vida, malas decisiones y rebeldía, necedad, desobediencia, traen consecuencias. Decisiones tomadas precipitadamente al margen del orden de Dios o al margen de la voluntad de Dios, al margen de los referentes de integridad y de honestidad, de decencia, van a lastimarnos y a traer consecuencias. En tercer lugar, sufrimos porque no somos Dios, somos seres humanos, solo somos seres humanos. Eso significa que somos inevitablemente vulnerables, frágiles, humanos y finitos, no diosesitos autosugestionados con una arrogante y engañosa percepción de sobrada autosuficiencia o de una especie de omnipotencia solo porque argumentativamente tenemos fe. Falso. Somos humanos, sufrimos, padecemos por nuestra condición vulnerable. Cuarto lugar, sufrimos porque somos hijos de Dios. Sí, hermanos, sufrimos porque somos hijos de Dios. El justo sufre porque es hijo de Dios y anhela vivir en santidad, en integridad, en justicia, en rectitud, en contra de un mundo inicuo que nos rodea y presiona para hacer lo contrario, para llevarnos al precipicio, para hacernos caer. En quinto lugar, sufrimos porque en su trato con nosotros, Dios quiere mostrar su poder y gracia en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones. Estas son ocasión, revelando así la grandeza de su misericordia y nutriendo de este modo nuestra confianza y nuestra mayor y creciente dependencia en Él. En sexto lugar, sufrimos porque vemos a aquellos que amamos. Ya no es por mi propia causa, es por otros que yo amo entrañablemente, y vemos a nuestros seres amados caminar lejos de Dios o tomar decisiones que precipitan adversidades sobre sus vidas, dolor y sufrimiento, exponiéndose a una vida de condenación, a una vida lejos de la gracia de Dios, a una vida de consecuencias que los acompañarán por el resto de su existencia y que los harán llorar, los harán padecer, los harán tropezar una y otra vez. Número 7, sufrimos porque Dios puede usarnos en medio del dolor, usarnos a través de procesos dolorosos, a través de procesos arduos, complicados, de los que ellos serán testigos, los que están a nuestro alrededor. Cuantos estén a nuestro alrededor verán nuestro testimonio en medio del dolor. Les revelará la soberanía y la misericordia de Dios, y al ver nuestro sufrimiento, ellos tendrán un testimonio del trato de Dios. Este es el ejemplo de Job, por ejemplo, citando el caso con el cual comenzamos reflexionando al inicio. Así que ahí está, sufrimos porque Dios puede usarnos a través de nuestro dolor para tocar el corazón de otros. En octavo lugar, sufrimos porque proclamamos a Jesucristo en un ambiente hostil. Dar testimonio de Jesucristo en donde nadie quiere oír de Jesucristo, ni de Dios, ni de fe, ni de salvación, ni de pecado, ni de condenación. Sufrimos porque proclamamos con fidelidad a Jesucristo y el mundo no quiere escuchar de eso.
En noveno lugar, sufrimos porque Dios permite que enfrentemos adversidad para dar temple a nuestro carácter. Estas son las pruebas. Santiago capítulo 1 lo dice con toda claridad. Somos probados, pero además el apóstol Pedro insistentemente nos enseña acerca de que nuestra fe es purificada como el oro, porque nuestra fe es más preciosa que el oro y Dios obtendrá un resultado final mucho más puro y precioso que cualquier otra cosa que pudiera existir. Y esto es el propósito del sufrimiento. Con frecuencia Dios lo usa para nuestra bendición, templando nuestro carácter, porque el sufrimiento trata con la persona que hay dentro de mí, haciéndonos hijos suyos con la dureza necesaria para no flaquear, preparándonos así para tareas que Él ha determinado darnos, que no podríamos cumplir si no fuésemos idóneos para ello. En décimo lugar, en el trato con Dios y conforme a sus propósitos soberanos y siempre buenos, benignos, justos, el sufrimiento, amados hermanos, no es en ninguna manera ocioso ni estéril. En ningún momento consideremos esto particularmente en la vida de los hijos de Dios. Porque para ellos experimentar procesos arduos y dolorosos en ocasión, en el proceso, en el trayecto de la vida, en trechos que son complicados, son una oportunidad para crecer en nuestra dependencia de Dios, conociendo más y mejor quién es el Dios con el cual estamos tratando. Esa es la experiencia del dolor. 10 causas diferentes por las cuales sufrimos. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Elifaz, el amigo de Job? Él dijo con tanta certidumbre y tanto sentido en el contexto bíblico: y aunque las penas no brotan del suelo, es decir, no es como que las penas y los sufrimientos de pronto aparecen sin ninguna causa. Dice, ni los sufrimientos provienen de la tierra, así como que de pronto comienzan a brotar alrededor de nosotros los sufrimientos. En todo esto hay una causalidad. Con todo, dice Elifaz, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. ¿Han observado cómo en una hoguera se levantan pequeñas luces que se desprendieron del carbón encendido? El viento las arrastra. Sorprendente cuando la hoguera está encendida en medio de la noche y vemos cómo esto se levanta volando hacia arriba. Pues bien, de eso habla Elifaz, el amigo de Job. Y luego agrega, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Elifaz tiene la sensatez del anciano que puede ver el trato de Dios detrás del dolor humano. Sí, la inmediata respuesta de quien está sufriendo y no tiene otro sentido de la realidad y no puede interpretarlo con una coherencia mayor porque sus referentes son pobres y limitados. Es decir, bueno, la de malas. O yo creo que nací salado, o yo creo que nací estrellado, no sé qué pasa conmigo, este es el peor año de mi vida. Parece tener mucho sentido para quien no entiende que detrás de esto Dios sigue siendo Dios y sigue siendo soberano y Señor. Las palabras de Elifaz tienen sentido. Entendamos que están en la Biblia con un propósito. En el libro de Job, que no es un libro que esté en la Biblia de manera inexplicable. Se cree que es el más antiguo escrito del canon bíblico. Elifaz dice, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. Esto, dice Elifaz, lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 13, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Tan grande nube de testigos no se refiere a los que nos están observando en el momento, se refiere a los que nos antecedieron en la fe, caminaron antes que nosotros por este mismo sendero y han pasado los mismos padecimientos o peores que los nuestros. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No perdamos de vista a Cristo. Amados hermanos, quizá la verdad central más olvidada del Evangelio, la verdad toral, la verdad capital del Evangelio más olvidada, es aquella que nos dice de manera categórica, de manera clara, que Jesucristo vino a morir en la cruz. Jesucristo vino a morir en la cruz para dar redención a lo que estaba condenado y bajo maldición por causa del pecado, a fin de librarlo de la muerte eterna. Esto es el Evangelio. Si entendemos que eso no se ha dejado de decir, sin embargo, se ha dicho tanto acompañado de otros contenidos, de otros significados, de tal manera que el Evangelio en su sentido más puro, cuando dice solo esa verdad acerca de la obra redentora de Jesucristo, termina siendo una verdad deslucida, opaca. Termina siendo una verdad poco evidente y casi oculta, porque otras cosas más atractivas, más interesantes, desvanecen su importancia y distraen la atención. Así que habrá que decirlo de manera que quede nuevamente clara, categóricamente, nítido, con puntualidad. Jesucristo no vino a morir en la cruz para que hoy yo tenga confort, prosperidad, bienestar y vivamos como de vacaciones en un mundo que está agonizando a causa del pecado. No, Jesucristo no vino a morir por eso. Lo que muchos están escuchando y creyendo de manera engañosa, adulterada, vanamente esperanzadora, no es el evangelio verdadero de Cristo crucificado, sino que es un evangelio con adiciones y accesorios que lo hagan más vendible, más atractivo, algo que interese al hombre posmoderno, ávido de amenities. Algo que atraiga al hombre y lo seduzca con sus facilidades, con sus ofertas. Algo que lo entretenga y lo gratifique. Si tú y yo hemos creído el Evangelio de Jesucristo, nuestra certidumbre y absoluta esperanza no está fundamentada en los beneficios temporales y transitorios, sino en la portentosa obra de redención consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestra certidumbre y absoluta esperanza, amados hermanos, no está fundamentada en los beneficios temporales y transitorios que tanto importan al hombre natural que vive sin Dios, que vive sin sentido ni conciencia de su estado de condenación y de ruptura y suele refugiarse y hallar su consuelo, su esperanza y su certidumbre en los bienes, en la fortuna, en el bienestar temporal, en el confort, en lo que se puede proporcionar él mismo, porque no cuenta con Dios. Esto significa que tenemos claridad acerca de lo que significan las aflicciones terrenales y las vicisitudes del mundo caído, y entendemos que nuestra esperanza está cimentada en la final redención consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Bien, esto no significa que no nos represente dolor y sufrimiento el enfrentar y sufrir los embates de la adversidad. Esto no significa que no nos importe el dolor que viene de nuestras luchas cotidianas, de nuestros procesos y trayectos complicados y arduos, de nuestros momentos de decisión difícil en la vida. Pero siendo hijos de Dios,
Pero siendo hijos de Dios y beneficiarios de sus promesas, tenemos claro también en nuestras conciencias que Cristo nos ha advertido de manera puntual y clara acerca de esto. Y estamos ciertos de la manera en que la palabra de Dios nos advierte y nos prepara con fieles promesas que nos permiten perseverar por la sola gracia de Dios, dependiendo completamente de su misericordia, de su providencia. Amados hermanos, quizá uno de los momentos más difíciles en el ministerio como pastores. Hablo de los pastores, y hablo de los pastores particularmente en un momento como el que estamos viviendo, es sentirnos confrontados con aquella historia que Jesús contó en Lucas 17, que dice: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo y cuidando de sus ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ve enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, pues tú podrás cenar después? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús no habló de esta definición de siervos inútiles, aun cuando nosotros no la entendíamos. Jesús nos habló de esta definición de ser siervos inútiles, aun cuando hemos concluido puntual y completamente nuestra jornada, no la hemos terminado haciendo más que lo que debíamos hacer. Confieso, hermanos, que cuando más inútil me he sentido como un siervo de Dios, un ministro de Jesucristo, es cuando no tengo la menor idea de cómo aliviar el dolor de alguien que tengo frente a mí para ser ministrado. Quizá una de las grandes carencias que estamos experimentando hoy en las congregaciones y en las iglesias es la carencia de pastores que tengan la sensibilidad de ir hasta donde están los creyentes, sus rebaños que le pertenecen a Cristo, y lavar los pies de la grey que está sufriendo. Y no me refiero a que no guarden la sana distancia, pero ¿cómo podrían manifestarse en cercanía y en proximidad, haciendo sentir la presencia de la gracia de Dios a través de las promesas de las Escrituras? En mi corazón hay carga cada vez que veo pastores predicando sobre temas que están completamente ajenos a la realidad que la iglesia está viviendo. En sus iglesias hay personas que están padeciendo. Así que entendamos que en circunstancias de extrema necesidad seremos insuficientes todos cuantos estamos alrededor. Tal vez tú estás pasando por una situación sumamente dolorosa y nadie te podrá dar una palabra de esperanza, una palabra de aliento que sea lo suficientemente nutritiva, fortalecedora y esperanzadora para que te saque de allí. Estás viviendo el proceso del duelo, que es algo tan personal y de lo cual nadie te podrá sacar, porque cada quien lo vive de una manera distinta. Así que lo único que te queda por hacer es acudir a la misericordia de Dios, solo la misericordia de Dios. Estas fueron las palabras de Elifaz: no menosprecies el trato de Dios en tu vida. Ve al Señor en medio de la adversidad y en Él hallarás la respuesta y la fortaleza. Amados hermanos, si nuestra más sólida certidumbre de supervivencia en el sufrimiento no radica en el socorro fiel de Dios, estará centrado en mí mismo, en lo que yo sea capaz de hacer, en los límites de mi fuerza, de mi habilidad, de mis recursos, de mi influencia para salir bien librado. Aún en los que parecen actos de grande fe, en donde las personas te retan, te desafían para que rompas los parámetros de la fe, te dicen algo como esto, no sé si lo has oído: si quieres que Dios obre un milagro en ti, tienes que sembrar.
por una semilla, solo así recibirás. El que no siembra no cosecha. ¿Les parece familiar eso? ¿Les parece familiar eso de que si quieres ver el poder de Dios tienes que creer? Solo la fe activa el poder sobrenatural de Dios. Los milagros no suceden si tú no los activas. Es de lo más común escuchar este tipo de discursos. Pero reflexionemos. Tanto la semilla que te indican que tienes que sembrar, como la fe que te dicen que necesitas tener, son en ambos casos tus propios recursos, no los recursos de Dios. El poder de Dios consiste precisamente en la manifestación portentosa para aquellos que carecen de ninguna otra posibilidad de ser salvados. Eso es la redención en Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Eso es un acto deliberado de la gracia de Dios, determinado de manera unilateral. Y Dios determinó también convertir el corazón del hombre hacia Él. El poder de Dios consiste precisamente en manifestaciones portentosas para quienes carecen de ninguna otra posibilidad de ser salvados. Es posible que en medio de tu dolor ni siquiera puedas hacer una cuenta de cuánta fe te queda, porque no sientes que puedas echar mano de eso. Entonces es el tiempo de ir a Dios, porque aún la fe proviene de Él. Solo suceden estas cosas por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, por la providencia, por la gracia, por la bondad de Dios. Y todo eso, la misericordia, la fidelidad, la providencia, la gracia, la bondad de Dios, actúan tal y como Dios es, soberanamente en nuestras vidas. Así es como Dios se manifiesta. El salmista exclama en el momento de su más grande agonía: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Son las palabras del salmista David. Salmo 73, versículos 25 en adelante. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. El pastor Miguel Núñez, uno de los predicadores más influyentes en nuestro tiempo, dice estas palabras: como cristiano no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque mi vida, mi salud y mis circunstancias no están en sus manos, sino en las manos de Dios. ¡Qué palabras tan acertadas! Amados hermanos, andarse peleando con el diablo no es una cosa bíblica. Jesús no lo hizo en el desierto. Solo respondió a la tentación con firmeza, con determinación. Job ni siquiera menciona a Satanás en su exposición de motivos. No hay un solo momento en el cual ande reprendiendo ni echando fuera al cochino demonio, ni muchas cosas que hoy son tan comunes escuchar y hacer en las congregaciones. Así que esto es una lucha interior ante el dolor.
Eso es una lucha que sucede dentro de mí ante la adversidad, pero al final del trecho lo que habremos de saber con puntualidad, con claridad, es que en medio de la adversidad no necesitamos las virtudes o poderes sobrenaturales y extraordinarios que vengan a nosotros para hacernos aptos y capaces de cruzar el valle de la sombra de muerte. No necesitamos ir a la farmacia y comprar paciencia, fortaleza, certidumbre, templanza. No sirve invocar sobre nuestra vida a la fuerza o al poder, a la resistencia, a la sabiduría, a la entereza, a la determinación, ordenándoles venir a nosotros y llenarnos, capacitarnos para sobrevivir a la prueba. Eso no sucede, no es así. La razón, hermanos, es sencilla. Cuando agonizo, cuando estoy en el umbral de la muerte, no necesito a la luz o a la paz. No necesito a la templanza o a la paciencia, a la iluminación o a la serenidad. Ninguna de ellas brota sola a la vera del camino. Necesito a Dios. Necesito a Dios. De Él vienen todas. Y con Él lo tendré todo. Aun cuando este sea el fin de mis días aciagos, ni siquiera teniendo todo eso estaré seguro si vivo sin Dios. Aun teniendo todo eso, no estaré cierto, ni tendré paz, ni habrá gozo en mi corazón al final del trecho, si muero sin Dios. En medio de la adversidad, miremos a Dios. Es el tiempo de volver a creer. Es el tiempo de inclinarnos delante del Señor. Buscar su rostro, su misericordia. Clamar por su fidelidad. Convertir nuestros corazones a Dios.